La población del Imperio ruso, según censo de 1897, era de 122.600.000 habitantes. 20 años después, es de suponer que la población sería sensiblemente superior. En julio de 1990, un siglo después del censo referido, la Unión Soviética poseía una población de 290 millones de personas. En 1900, volviendo a 1900, la población mundial era de 1.650 millones de personas y en 1990 era de 5.263.593.000. Por lo que, aplicando el crecimiento tenido por todo el mundo, llegamos a la conclusión que, habiendo pasado todos por guerras, pestes y genocidios, varios todos, partiendo de la población con la que contaba en 1897, la población que en circunstancias normales hubiese tenido en 1990 la Unión Soviética, tendría que haber sido de en torno de los 400 millones de personas. Más o menos 100 millones más de los que en realidad tenía, lo que se puede corresponder con el genocidio llevado a término por el comunismo durante el siglo XX. En el período comprendido entre 1917 y 1926, la población rusa decreció en 2,5 millones de personas. Se mantuvo estable hasta 1940 y tuvo un crecimiento negativo de 13,5 millones entre 1941 y 1945. Y en el quinquenio de 1946 a 1950 se produjo una nueva disminución de 8,050,000 habitantes. Esos datos nos indican que entre exiliados, desaparecidos y ejecutados se alcanzaron unas cifras que absorbían con creces el crecimiento natural de la población. Los datos reflejan que en las fechas señaladas llegó a rondarse el crecimiento cero de la población. Un descenso global cuantificado en 24 millones de personas que contrasta con el crecimiento que se produjo entre 1951 y 1955, que alcanzó los 9,300,000 personas. Bien, son datos, son farragosos, pero de esos datos podemos inferir que en los periodos de gran disminución poblacional estadísticamente probada, las cifras, cuyo total asciende a una disminución de 24 millones de personas, realmente y calculando a la baja, el total de personas que sufrieron exilio, desaparición o ejecución alcanzaron tranquilamente cifras que rondan los 50 millones de personas y solo en los 3 quinquenios señalados, quedando fuera de análisis el periodo comprendido entre 1926 y 1940. Y todos esos datos que acabo de referir acaban, en gran medida, confirmando la idea de que, en comparación con el crecimiento de la población en el resto del mundo, a Rusia le faltaban pues 100 millones de personas. 100 millones de personas que son, en definitiva, comprensibles, dados estos datos, que nosotros calculamos que ese menor crecimiento son 50, pero hay más décadas, hay más sitios y la comparación con el mundo occidental efectivamente cuadra una cosa con la otra. Pero bueno, centrándonos en San Petersburgo en el año 1918, el propio vocero del PECUS, Víctor Serge, señala que la población de San Petersburgo, que era de 2,319,000 habitantes, el 1 de noviembre de 1905, en 1920 llegará a descender a menos de 750,000 habitantes. ¿Y ello a qué se debió? ¿A la emigración? ¿Fue tal vez debido a la deportación? ¿O fue debido a la ejecución? Pues probablemente yo me permito deducir que debido a esas tres cuestiones. No sabemos si Alexei Bui,
obispo que fue de Voronezh, cuenta entre los emigrados, siendo que fue hervido vivo y posteriormente fue servido como sopa a los monjes que fueron forzados a tomar esa sopa. Una nueva cita de Yuri Lina, que suena factible cuando escuchamos los relatos de las torturas que los mismos rojos hicieron también en España en los años 30. Y todo lo cual pues, motivó el alzamiento nacional contra ellos, claro. En el convencimiento de que Stalin tenía razón cuando afirmaba que una muerte era una tragedia y 1000 muertes una estadística, tomamos los datos señalados por Jacques Vainal en su obra El terror bajo Lenin, quien señala que para 1923 habían sido asesinados en Rusia 28 obispos, 1.219 sacerdotes, 6.000 profesores y maestros, 9.000 médicos, 54.000 oficiales del ejército, 260.000 soldados, 70.000 policías, 12.950 propietarios, 355.250, una cifra bastante ajustada, no sé, 355.250 intelectuales y profesionales liberales, 193.000 obreros y 815.000 campesinos. Bueno, es cierto que, como en el caso de Mario Sousa, por ejemplo, el autor no cita la fuente de estos datos, por lo que la referencia solo podemos tomarla como de poco o nulo valor. Aunque bien es cierto que son datos más que factibles si los comparamos con los acaecidos en España 13 años más tarde y con la variación de la población que hemos señalado. O sea, es más que factible. Y es que, a imitación de Robespierre, el Consejo de los Comisarios del Pueblo proclamó el terror rojo como política oficial el 5 de septiembre de 1918. Sí, señor. Se arguirá que esta política acabó siendo derogada, porque claro, cualquiera puede decirme eso. Y no se equivocará. Pero es que, al fin, en uno u otro momento, todas. Y remarco el todas, todas las leyes acaban siendo derogadas. Mientras tanto, quienes no eran manifiestamente adeptos, pues eran sencillamente eliminados de un modo u otro. Señala muchas veces citado Yuri Lina, que la máquina de las ejecuciones comenzó a rodar indiscriminadamente sobre Rusia. Así, 20 doctores fueron ejecutados en Kronstadt por el grave delito de haber alcanzado popularidad entre los obreros. Grave delito. Y es que Lenin, además, amenazaba a sus secuaces con la muerte si no eran esmeradamente obedientes. Y esa situación elevó a nivel de mando y a nivel de verdugo a personas mentalmente desquiciadas y anuló la capacidad de rebelión por parte de la inmensa mayoría del pueblo, que veía la esclavitud más absoluta como la única forma de conservar la vida. La brutalidad de la Checa no conocía límites. Cualquier disidencia, por menuda que fuese, conducía al castigo ejemplar. Así acontecería con la rebelión de Kronstadt, ciudad portuaria cercana a San Petersburgo, que, como relata Henry Jon Carrascal Chiquito, quien señala que, a pesar de que los rebeldes no tenían relación alguna con los guardias blancos, los bolcheviques los calificaron arbitrariamente como enemigos del pueblo. Del mismo modo que hoy en cualquier lugar señalan como fascista a quien no acata sus consignas. La verdad es que la tiranía no admite la menor disidencia, aun aconteciendo que la gran mayoría de las personas que se unieron a la protesta de Kronstadt eran abiertamente partidarias de la revolución y que solo reclamaban votaciones secretas y derecho de asamblea. Esa candidez de pensamiento les reportaría nada menos que la muerte. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.